Hola de nuevo, vamos a ver la cuarta parte, que de momento va a ser el último vídeo. Si dierais más materia, pues os grabaré más, pero si no, con este es suficiente. Será un poquito más largo porque tiene muchos cálculos que tenéis que aprender. Bien, en esta parte, en la parte 4, vamos a ver los cálculos en las reacciones químicas, lo que conocemos como estequiometría. Bien, ¿en qué consisten los cálculos en las reacciones químicas? Pues primero, siempre habrá que escribir la reacción, nos lo digan o no. En segundo lugar, ajustarla, nos lo digan o no. Después, pasar los datos que tengamos a moles si están en otra unidad, si ya están en moles, pues ya está. Y después siempre tenemos que relacionar la sustancia de la que tenemos datos con la sustancia de la que nos piden cosas, la incógnita. ¿Cómo? A través de sus coeficientes estequiométricos, esos números que han salido del ajuste. Y haremos una regla de 3, con los datos del problema y los que nos piden. Por último, obtendremos los moles, de la sustancia incógnita y los pasaremos, a la unidad que nos pidan. Siempre vamos a trabajar en moles y luego al final ya pasamos y cambiamos las unidades. Vamos a ver unos ejercicios porque es la mejor forma de aprender y aplicar estos datos. Vamos al primero. Dice, esta es la reacción de combustión del propeno. O sea que el propeno es el C3H6. Muy bien, combustión es ponerle oxígeno para formar CO2 y agua. Tenemos en realidad 0,3 moles. Nos piden ajustar la reacción. Bueno, pues esto siempre hay que hacerlo aunque no nos lo pregunten. Y después calcular los moles que se formarán de CO2 y de agua y la masa en gramos de esos productos. Y aquí tenemos como dato las masas atómicas. Vale, pues vamos a empezar a ajustar la reacción. Es que la escribimos primero y ahora vamos a ver. Como este es el más complicado, lo dejamos fijo. Ponemos un 1, o sea, no ponemos nada. 3 carbonos, pues hará falta un 3 aquí. 6 hidrógenos hará falta un 3 aquí. Y si contamos 3 por 2, 6 y 3, 9 oxígenos, aquí hay que poner 9. Como es par y 9 es impar, hay que poner 9 medios. Pues ya tenemos el apartado A, escrita la reacción y ajustada. B, vamos a calcular los moles de dióxido de carbono y agua, o sea, de los productos, de estos. Bueno, siempre vamos a necesitar las masas molares. Pues lo escribiremos después. Porque lo he hecho al revés. Bien, vemos lo que dice la reacción, que un mol de propeno siempre da 3 moles de CO2. Pues como no tenemos 1, sino que tenemos 0,3, obtendremos X. Despejamos X y nos salen 0,9 moles de CO2. Muy bien, y para el agua lo mismo, porque también se obtienen 3. Si 1 da 3, 0,3 da lo mismo, 0,9 moles de agua. Vale, y ahora sí, calcula la masa de esos. La tenemos en moles, la tenemos que calcular en gramos. Entonces necesitamos las masas molares del CO2 y del agua. Según la fórmula, esta vale 44 y la del agua 18. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues tenemos moles, multiplicamos por la masa de cada mol y sabremos la masa en gramos del CO2, 39,6. Y para el agua multiplicaríamos por 18, que es su masa molar, y obtendríamos la masa del agua en gramos. Bien, antes de seguir con otros problemas, vamos a hacer unos conceptos que también vamos a necesitar. ¿Qué es el rendimiento de una reacción química? Pues os lo voy a explicar con un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, este. ¿Qué ocurre si ponéis en el microondas una bolsa con granos de maíz y queréis hacer palomitas? Ponéis la bolsa y cuando la abráis, generalmente todos los granos no se han convertido en palomitas. O sea que obtenemos menos palomitas de las que esperábamos. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que ese proceso no ha rendido al máximo. Es decir, no ha funcionado al 100%, sino a una cantidad menor. Pues en química pasa lo mismo. El rendimiento, que siempre va a ser menor del 100%, es la cantidad real que obtenemos de un producto y siempre suele ser menor que la teórica, la ideal, la máxima, es decir, la que conseguiríamos si todo tuviera un rendimiento del 100%. ¿Vale? ¿Cómo se calcula eso?
Pues se calcula con esta ecuación tan simple, que dice que el rendimiento porcentaje es la cantidad real obtenida partido por la que tendríamos que haber obtenido, en teoría, y por 100. Y la mejor manera, pues ahora luego es con un ejemplo, ¿vale? Pues vamos allá. Tenemos este problema en el que nos dan la reacción de la hidracina, nos dicen su nombre porque no tenemos por qué saberlo esto es formulación orgánica que no dais en cuarto de la ESO, más el agua oxigenada para dar nitrógeno y agua. Bueno, a ver, dice la reacción ajustada, esto está mal, es un error del problema. La reacción está sin ajustar, Atención, que es muy importante. Entonces, en el apartado A vamos a ajustar la reacción química. Bueno, pues fijaros, vamos a dejar este como 1, hacen falta 2 nitrógenos, ya los tenemos, 4 hidrógenos y 2 por aquí, 6, pues harán falta que lo pongamos, que pongamos los números de oxígeno pares. 2 por 2, 4, pues habrá que poner aquí 2 por 2, 4 y 4, 8, 4 aguas. Este es el ajuste. Bueno, podríamos haber puesto también 1 y 2, estaría bien también. Bueno, dice, tenemos 15 gramos, ¿cuántos gramos se formarán de agua si el rendimiento es del 100%? O sea, se funciona de maravilla. Pues vamos a pasar, como siempre, la estequiometría son los numeritos 1, 2, 1, 4. Vamos a pasar, como siempre, para hacer el apartado A, de gramos a moles. Necesitaremos la masa molar de la hidracina, 28 gramos por mol. La del agua, también 18 gramos por mol. Vamos allá. ¿Cuántos moles de hidracina tenemos? Masa partido masa molar, 15 partido 28. Estos moles de hidracina. ¿Cuántos moles obtendremos de agua? Pues hacemos una regla de 3. Si un mol da 4 de agua, 0,536, que son los que tenemos, darán X. O sea, 243 moles de agua. Pero la pregunta es ¿cuántos gramos? Pues para pasar de moles a gramos, multiplicamos por la masa molar del agua, 18, y nos sale que obtendremos 38,6 gramos de agua si el rendimiento es del 100%. O sea, se funciona de maravilla. Esta es la masa teórica. Pero ¿y si fuera del 75? Bueno, pues vamos a ver lo que hemos dicho antes, el porcentaje de rendimiento, masa real teórica por 100. ¿Qué tenemos? La teórica, que la acabamos de calcular, el rendimiento que nos lo dan el 75 y vamos a despejar esta. Pues pondremos 75, esta no la sabemos, la teórica por 100. Despejamos este por este partido este y nos sale que la masa real, fijaros, si observáis, es siempre más pequeña que la teórica cuando funciona menor del 100%. Otro concepto interesante, pureza o riqueza de una sustancia, que es lo mismo. Bueno, pues esa es la cantidad pura, de verdad, que hay de una sustancia química en una cantidad de muestra, que es impura, y se expresa en porcentaje. ¿Cómo se calcula? Pues mirar, como antes, pero con otras masas. El porcentaje de riqueza es la masa pura, que siempre es más pequeña, partido por la impura y por 100. Por eso la riqueza siempre será también menor del 100%. Entonces, ¿cuál es el problema de este concepto? Es saber quién es la masa pura y quién es la impura, porque eso a veces el problema no lo dice. Entonces, nosotros tenemos que leer muy bien el enunciado y tendremos con los datos que nosotros reconocer qué masa es la pura, cuál es la impura o cuál es la que tenemos que calcular. Bueno, pues como os he dicho antes, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí lo tenemos. Carburo de calcio es un agente desecante, reacciona con agua para dar gas acetileno. Mira, el gas acetileno, como este nombre no tenéis por qué saberlo, os lo dan la fórmula, e hidróxido de calcio. Fijaros, aquí ya empieza a escribir y ajusta la reacción. No nos han dado la reacción, la tenemos que escribir nosotros y ajustar. Después nos dice que tenemos 50 gramos del carburo de esta pureza. Por lo tanto, estos 50 gramos es una masa impura. Atención, que eso es muy importante. Bien, vamos a empezar con el apartado A. Escribir y ajustar reacción. Carburo de calcio más agua para generar C2H2 e hidróxido de calcio. Pues carburo de calcio
con agua para dar C2H2, acetileno e hidróxido de calcio. No nos han dado la fórmula, pero nosotros ya sabemos formular. Bueno, lo siguiente es ajustarla. Perfecto. Vamos a ver. Un calcio. Perfecto. Dos carbonos. Pues parece que aquí está todo ajustado, pero vamos a ver cuánto hidrógeno hay aquí. 2 y 2, 4. Pero aquí solo hay 2, por lo tanto faltará un 2 en el agua. De esta manera, 2 oxígenos que también estarán ajustados. Siempre comprobarlo. Vamos allá. Disponemos de 50 gramos de impuro, pero con el dato impuro nunca podemos hacer cálculos. Tenemos que encontrar la masa pura. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer en el apartado B es calcular cuánto es la masa pura. Necesitamos la masa molar del carburo, 64, la del agua, por si acaso, y la del hidróxido de calcio, por si acaso. Empecemos. Porcentaje de pureza. Hemos dicho que es la masa pura partido la impura por 100. Esta es la que nos falta. Esto es el 80, la impura son 50, por lo tanto, 80 por 50 partido 100 nos da que tenemos de verdad 40 gramos de carburo de calcio puro, y con este es con el que hay que hacer todo el problema. Vamos a ver eso cuántos moles son. Bueno, pues ¿cómo se pasa a moles? Dividiendo la masa por la masa molar del carburo de calcio. 40, 64, pues nos da 0,625. Perfecto. Ahora nos preguntan por cuántos gramos de agua. Vamos a ver primero cuántos moles de agua. ¿Cómo? Haciendo una regla de 3. ¿Entre quién? Entre el dato y el problema. ¿Qué dice la regla de 3? Que un mol de este siempre da 2 moles de agua. Pero nosotros no tenemos 1, tenemos 0,625. Pues obtendremos de agua 1,25. Y finalmente dice, ¿eso cuántos gramos son? Pues para pasar de moles a gramos multiplicamos por la masa molar del agua, que es 18, y tenemos que se habrán obtenido a partir de los 40 gramos puros 22,5 gramos de agua. ¿Y cuántos de hidróxido de calcio? Pues ahora, tenemos que relacionar el carburo de calcio con el hidróxido de calcio. Vemos que un mol da un mol. Pues avancemos. Si un mol de carburo da un mol de hidróxido, los 0,625 darán pues 0,625, pero de CaOH2. Y ahora multiplicaremos por su masa molar y ya tendremos la masa de hidróxido de calcio que necesitamos o que se va a obtener. Y por último, aunque no vamos a hacer un ejemplo, os cuento este concepto: reactivo limitante y en exceso. Lo más importante es el reactivo limitante. ¿Cuándo tendremos que hacer esto? Ahora luego os lo cuento. Vamos a definirlo. Es el reactivo que se consume por completo en la reacción, pero siempre teniendo en cuenta su estequiometría. Y él controla la formación de productos, o sea, todo el problema hay que hacerlo siempre con aquel reactivo que sea el limitante. El resto de reactivos estarán en exceso. ¿Qué significa eso? Que no se consumen completamente. Que si hemos puesto los gramos que sean, quedarán un poquito sin reaccionar. Bien, como os decía, los cálculos del problema siempre con el reactivo limitante, que es del que hay menor número de moles, atención importante, no menor número de gramos, menor número de moles, y teniendo en cuenta su estequiometría. ¿Eso qué significa? Pues nada, ¿cómo lo vamos a calcular? Hay muchas formas. ¿Cómo se averigua quién es el reactivo limitante? Porque esto es fundamental. Pero vamos a ver la forma más sencilla, aunque hay varias. La más sencilla es la siguiente. Calculáis el número de moles de todos los reactivos que os den. Dividís esos números por su coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, como os he dicho antes, la reacción siempre debe estar ajustada. Y por último, el menor es el limitante. ¿Vale? O sea, los datos a moles, moles dividido por su coeficiente estequiométrico, y el menor, ese es el reactivo limitante. Vamos a poner un ejemplo, pero no químico. Os voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cuántos bocadillos podemos preparar si tenemos 10 lonchas de jamón, 10 lonchas de queso y 10 rebanadas de pan de molde? Bueno, pues vamos a escribir la reacción. Sabéis que para hacer un bocadillo necesitaremos una loncha de jamón, una de queso y 2 de pan. ¿Vale? Un sándwich. Muy bien.
Pues nos dicen que tenemos 10 de jamón. Su coeficiente es 1. Pues vamos a calcular cuántos bocadillos podemos hacer. 10 entre 1, pues podemos hacer 10. Es como calcular moles. Y con una de queso, si tenemos 10 lonchas, entre 1, 10 también. Pero en cambio, con 10 rebanadas de pan, como cada bocadillo necesita 2, si dividimos 10 entre 2, podemos hacer 5 bocadillos. Pues entonces, el menor, 5. Ese es el reactivo limitante, el pan. ¿De acuerdo? Y sobrarán lonchas de jamón y lonchas de queso. Esos están en exceso. Bien, por lo tanto, muy importante, por eso os he puesto aquí atención. Si en un problema tenéis datos de 2 o más reactivos, siempre hay que averiguar quién es el limitante, aunque no nos lo pregunten, porque con él tenemos que hacer el resto del problema. Bueno, pues esto es todo de momento. Si os gusta, pues ya sabéis, un like y suscribiros al canal.